rechinar suena de una antigua puerta de madera al cerrarse tras Piria y Milek, que salen del gran monasterio que está en el centro de la isla plateada. A diferencia de la noche en que llegaron, en el día todo se ve increíble. A diferencia del bosque del ocaso, aquí es una selva o jungla, con enormes palmeras por doquier. La vegetación logra hacer que un simio, aves y muchos otros animales se puedan ver. Milek no alcanzaba a ver, pero los sonidos llegaban a sus oídos, donde se percató del ruido de un río muy cerca. El sol cruza los cielos despejados, la fresca brisa del mar llega hasta ellos, con su peculiar olor a sal. Mientras camina hacia la costa pudo ver y escuchar niños jugando y riendo, una madre regañando a unos críos por casi chocar con Piria y Milek. Estos solo sonrieron mientras pasan. Todas las personas que se cruzaban con Piria, le hacían una reverencia, la saludaban y transmitían sus buenos deseos. Todo muy agradable, pensaba Milek. Con un rico aroma a comida que llegaba hasta su nariz proveniente de alguna cocina cerca. Se sentía en un paraíso, más bien en un paraíso tropical. El plan era sencillo: tomar un bote y llegar a las costas de las montañas Dientes de Dragón, cruzar el desierto negro y llegar hasta el monte Fénix. Al llegar a la costa tomaron un bote y se marcharon. Mientras se alejan, Milek solo podía imaginar la cara de asombro de su hermano Jos si algún día ve tan maravilloso paraíso. Después de un rato, frente a ellos se encontraba la densa niebla, señal de que estaban por entrar al mar de niebla. La temperatura comienza a disminuir, y el vapor en su aliento se hace presente. Después de algunas horas de viaje, Piria y Milek por fin llegaron a la costa de las montañas Dientes de Dragón. La noche cayó sobre la llanura árida, y el cielo se tiñó de un azul oscuro. En el horizonte, las montañas Dientes de Dragón se erguían como gigantes dormidos, sus picos puntiagudos como colmillos afilados que parecían desgarrar el cielo. La luz de la luna llena bañaba las montañas, creando sombras profundas y misteriosas. La llanura que las rodeaba era un vasto desierto de roca y polvo, con poca vegetación. El viento susurraba entre las rocas, llevando el chillido lejano de águilas, buitres y cuervos que habitan las cumbres. Según la leyenda, estas montañas fueron el hogar de los dragones antiguos, criaturas majestuosas que dominaban los cielos y la tierra. Se decía que sus huesos se habían convertido en las montañas mismas, y que sus espíritus aún rondaban los picos más altos. Piria y Milek llegaron a la base de las montañas, sintiendo la energía ancestral que emanaba de la tierra. La noche estaba llena de misterio y peligro, pero también de promesas y descubrimientos. Esa noche durmieron ahí, y mientras Milek estaba de guardia, un extraño ruido lo despertó. Un fuerte y violento aleteo pasó por encima de ellos. Milek pensó que era el sueño que le estaba jugando una broma, mientras una gotita de sudor recorría su frente y con una sonrisa de nervios dijo para sí mismo: un dragón. Por la mañana Milek le contó a Piria lo sucedido. Esta con asombro en el rostro le mencionó que hace tantos años nadie ve a un dragón, pero que ella nunca pierde la esperanza de ver algo mágico e increíble. Recogieron el campamento y se internaron en un túnel, que según Piria es un atajo y es un trayecto más sencillo de andar. Sin embargo, perderse también es una posibilidad, así que le pidió a Milek mucha atención de su parte. Durante el trayecto por el túnel, Piria le contó algunas cosas a Milek. Le comentó que ella llegó desde otro continente cuando era muy pequeña, la secuestraron, alejándola de su familia y de su tierra, la vendieron como esclava de un lugar a otro hasta que por fin llegó al Imperio Lalesh. Por muchos años ella vivió y trabajó para un pequeño restaurante. Se podría decir que era feliz, pero lamentablemente llegó la inundación y ella lo perdió todo. A los pocos seres queridos que tenía o que le quedaban, vivió por las calles, se enfermó y cuando estaba a punto de morir, Eden la encontró, la rescató, la cuidó, alimentó, entrenó y le dio un propósito. Así fue como ella llegó a ser una luz divina. El lugar de donde Piria proviene se llama Lumendel. Ella ha leído todo lo posible de su tierra natal, para saber más sobre él. Lumendel es una península, que se divide en dos partes por un río, cuenta con un estrecho marino, manglares, y un gran canal de agua, y del otro lado del canal, hay dunas, oasis, deltas y tantas cosas mágicas.
Y le confesó que cuando esto termine hará un viaje a Lumendel, y si gusta Millet también puede acompañarla. Esto provocó una sincera sonrisa en Millet, este solo se limitó a asentir con la cabeza. Cientos de kilómetros más al sur, justo en ese momento, en la base del monte Fénix, el señor y Jos recogían su campamento, salieron de las ruinas del fuerte Titán, se internaron en el desierto negro y van rumbo al abismo. Durante su trayecto Jos descubrió que al señor le gusta recoger diferente tipo de minerales, decía que cada uno de ellos reacciona de diferente manera ante la oscuridad y la luz, y su intención era tener balas para cada ocasión. Para Jos era algo simpático a la vista, un esqueleto recogiendo piedras. Durante la noche Jos le mostró al señor lo que había recogido cuando llegó al valle de Nat, al ver lo que le mostraban quedó fascinado. Le explicó a Jos que era en extremo difícil cortar una de las garras de la araña, si matas a la araña y cortas una de sus patas su garra se evapora. Tienes que cortársela mientras está viva, ese es el secreto, y como son muy agresivas se vuelve una tarea casi imposible de realizar. El joven sabe perfectamente lo agresivas que son. Por otro lado, el otro material que tienes no es simplemente roca, le dijo. Le contó que hace muchos años en el valle de Nat, habitan unas aves majestuosas, mágicas y muy grandes, se les conoce como ave ancestral, se dice que la primera especie de ese tipo vino del espacio, y que el universo fortaleció el cascarón donde viajaba, se creía que el cascarón del huevo del ave ancestral era indestructible, lo que tienes ahí es el núcleo de un huevo de ave ancestral. Eso es aún más imposible de conseguir, pero veo que estás destinado a hacer cosas imposibles, dijo el señor mientras tomaba de su taza con café. Le comentó que alguna vez escucho de un material muy especial, escamas de dragón, le platico leyendas sobre las montañas dientes de dragón, y aprovecho para comentarle que en algunos libros dicen que no se extinguieron sino que están esperando el día de su regreso. El día del regreso de la diosa de la noche. Esa noche mientras Jos hacía guardia, pensaba en lo sucedido. Y hasta en lo maravilloso que sería ver un dragón, recordó a su hermano y se preguntaba dónde estaría en ese momento y si acaso estaría seguro, mientras miraba el cielo con una de sus armas, talló el tronco donde estaba sentado. Un tipo de runa, un símbolo que él y su hermano han usado, nada valioso, más bien significativo, lo hacía sentirse cerca a su hermano. Para Jos y el señor el regreso fue silencioso, cada uno atento a su entorno pero también sumergido en sus pensamientos. Ese día se internaron en el territorio del monte Fénix, para Jos fue grato volver a pasar por ahí. Cada uno metido en sus pensamientos, para el señor era imposible no visualizar el fin de su largo camino, después de tanto, por fin regresará a los brazos de su amada. Aunque aún queda otro pendiente, vengar la muerte de su amigo Darval. El señor suponía que por todo lo que ha escuchado y se ha enterado el asesino de su amigo, estará con el hermano de Jos. Para el señor se vuelve imposible saber qué pasará después. Mientras Jos camina tras el señor solo piensa en su hermano y en cómo podría terminar todo esto. Se decía, encuentro a mi hermano y después. Matamos a todos los que nos intenten detener. ¿Y después? ¿Y si Millet no quiere irse? Nada, tonterías, si va a querer irse. ¿Por qué no se iría? Se preguntaba. Yo soy más importante que cualquier cosa, se decía convencido. ¿Qué más podría ser más importante que yo? ¿Qué más podría ser más importante que él? ¿Qué hay en el mundo que valga más que nosotros? Y del fondo de su mente, como si desde su oscuridad saliera un recuerdo, en su cabeza solo resonaron las palabras que alguna vez le mencionó el señor Millones de personas tal vez, Jos suspiró. Eso es algo que debe de importar, decía mientras suspiraba, la vida de las personas del mundo valen cualquier consideración. Mientras se llevaba una mano a la cara, fue interrumpido por el señor que apuntaba con su mano huesuda hacia el sur, decía, bienvenido de vuelta al Valle de Nat. Aprovechando la poca luz que quedaba del día, armaron su campamento para descansar.
Mientras Millet caminaba tras Piria, aún dentro del túnel, sentía que descendían cada vez más y que la temperatura aumentaba. Cuando preguntó por eso, ella le respondió que el lado oeste del continente está conectado por la cadena volcánica que se encuentra en el desierto negro, y que es natural que llegaran hasta allá los ríos subterráneos de lava. Mientras seguían su camino, un pedazo de suelo donde pisó Millet se derrumbó, haciéndolo caer metros abajo, cayó y se resbaló por un costado del muro. Cuando llegó al suelo sus ojos no daban crédito a lo que veía. Estatuas de dragones, acostados, dormidos, acurrucados, nidos y pequeños dragones. Piria desde arriba, gritando preguntaba a Millet si estaba bien, y al no recibir respuesta bajó a comprobar el estado de su amigo. Vaya sorpresa se llevó al llegar al fondo, estatuas de diferentes tamaños de dragones, increíble, era una cueva gigantesca, solo iluminada por pequeños destellos de luz que entraban desde una orilla, suponiendo que por allá estaba la salida. Con una seña Piria dirigió el avance por la cueva a través de las estatuas, cuando de repente llegó a ella un sonido de piedra cayendo y al girar vio a Millet con la mano sobre una estatua. La cara de Piria le muestra su desagrado ante tal acto de inocencia, pero este le hizo una seña para que se acercara a ver lo que describió. Por Dios, dijo Piria. Bajo la roca está un dragón de verdad, y por lo que se veía estaba vivo, invernando, cientos de estatuas, cientos de dragones. Esto era malo, muy malo, pero no había mucho que hacer sin arriesgarse a despertarlos. Siguieron su camino pero antes de irse tomaron un huevo de un nido. No hablaron en un rato, cuando Millet sintió que ya se habían alejado lo suficiente preguntó a Piria. ¿Qué significa esto? A lo que ésta responde. Graves problemas. Si despiertan a la diosa de la noche, muy probablemente los dragones también y será el fin del mundo como lo conocemos. Cuando por fin salieron estaba atardeciendo, se encontraban frente a las ruinas del fuerte Titán. Esa noche no hubo campamento, la curiosidad de Millet fue tal que toda la noche hasta el amanecer se la pasó recorriendo el fuerte. De arriba a abajo, probó las camas, entró a la cocina, leyó libros, hizo tanto como pudo, intentando encontrar algo de información sobre los dragones o algo que le diera una señal de Jos. Cuando salió el sol abandonaron las ruinas del fuerte Titán y siguieron al sur, hacia el desierto negro y después al monte Fénix. El trayecto por el desierto negro para Millet más que difícil fue triste, mientras escuchaba la historia que le contaba Piria sobre cómo se veía todo antes, aunque bueno, eso pasó hace tanto que ella solo pudo saber sobre eso por medio de libros, todo lleno de vida, pastizales hasta donde podías ver, animales, árboles que servían de refugio, hadas, ríos con peces, insectos que alimentaban a las aves, todo hermoso, todo funcional, decía ella. A diferencia de cómo era antes todo, ahora, caminan por un suelo lleno de lava fría, piedras, tierra, humo y vapores, entre árboles quemados. Al salir del terreno del desierto negro por la tarde, llegaron a faldas del monte Fénix. Curiosamente encontraron un lugar que parece sirvió de refugio para alguien antes que ellos, aunque la fogata ya estaba fría, era evidente que alguien pasó por allí. Sin embargo, al estar bien ubicado y al no ver a nadie cerca decidieron quedarse ahí mismo. Durante la fogata Piria le comentó a Millet que en lugar de subir el monte como él espera, tendrán que descender a una cueva donde se llevará a cabo su prueba. Le comentó que cada prueba es distinta para cada luz divina. Pero le recomienda que lo considere bien, tienes que tener tus valores y convicciones bien firmes. Son tu conciencia y voluntad las que deben mantenerte vivo, le dijo a Millet mientras el fuego se reflejaba en su máscara de zorro guardián que usaba el joven. Millet dudando un poco respecto a que si el siguiente paso era el correcto. Y sin motivo aparente miró hacia abajo donde estaba sentado y lo vio. Tallado en el tronco. Su runa. La runa que él y su hermano compartían, ellos la inventaron, era imposible que alguien más pudiera marcarla en ese sitio. Eso quería decir que Jos pasó por allí, que Jos estuvo sentado en ese mismo lugar. Millet miró al cielo y sin poder contenerse más derramó unas lágrimas. Este era el camino correcto hacia su hermano. Este era su destino. Seguirá en él hasta llegar a Jos.
Yendo más al sur, hacia el abismo, se encuentran el señor y Jos. Caminando en silencio por las arenas que ahora conforman las tierras del Valle de Nat. Mientras más al sur van, más siente Jos que el momento de estar con su hermano se acerca. Por un lado tiene que salvar a su hermano. Por otro lado no puede poner en riesgo a toda la población. Sin más que hacer recurre a las reglas de hermanos. Y una de ellas dice, si solo no encuentras respuestas apóyate en tu hermano. Sin opciones, Jos sabe que pese a lo que pese, primero tiene que dar con su hermano, por lo pronto la misión terminó. Entregar a Flamael lo que traen con ellos y veremos qué sigue. Se decía Jos mientras sigue caminando tras el señor El. Mientras a su mente llegó un pensamiento vano y lejano, pero se volvió más recurrente. ¿A qué se refería Jos con que Darval dejó algo marcado en el piso? El señor Ello recuerda la última vez que habló con su amigo, este le había mencionado que había encontrado algo en un pergamino, que lo llevó a la biblioteca de Flamael y encontró su diario, y en él había algo de lo que quería contarle. Pero se fueron de misión y no tuvo tiempo de hacerlo. El señor Ello llega a la conclusión de que lo mataron por algo que descubrió. Y ahora él quiere saber de qué se trata. La tarde termina y Jos se pone nostálgico al ver desde la orilla hacia el abismo, la misma oscuridad que lo recibió la primera vez, lo diferente era él, ya no temía a la oscuridad, vivía en ella. El señor Ello se siente orgulloso al ver la diferencia entre aquel joven que atravesó las puertas con Flamael la noche del banquete de las sombras y el hombre de hoy que mira al abismo desde la cima. Esta noche dormirán allí y por la mañana será momento de descender una vez más por los muros de abismo. A la primera luz del sol, emprendieron su descenso hacia el fondo del abismo. Como Jos ya lo suponía, el señor Ello le mostró otra ruta para descender, otros túneles, atajos, y pasadizos, entre túneles y enormes rocas fueron descendiendo. Jos pensaba que tal vez por allí bajaba el agua que se acumula por lluvia. Cada cierto tiempo el señor Ello paraba para recoger algún mineral que encontraba en su camino. En algún momento del recorrido Jos se separó sin querer y llegó al fin de un camino erróneo, era un voladero. Cuando se disponía a regresar por donde vino, una sombra en la roca llamó su atención, volteó al cielo buscando a lo que haya sido responsable de la sombra, y en un momento lo encontró entre las nubes, volando a toda velocidad hacia él. Jos se sorprendió de ello, y un instante después, bajó la velocidad, y aleteando frente a él, piando de alegría se encontró el que alguna vez fue el polluelo que rescató de una araña gigante, ya ahora no era un polluelo, aunque no está ni cerca del tamaño de su madre, ya se ve que ha crecido bastante. Jos estiró su brazo izquierdo y el ave se posó sobre él, y a continuación con su mano derecha lo acaricia. Un momento después el ave se alarma y se echa al vuelo. Jos escuchó tras él unos pasos y la voz del señor Ello diciendo: Eso era una ave ancestral, ¿cierto? A lo que Jos solo respondió sí, mientras regresaba por el camino que venía. Durante el trayecto pudieron conversar sobre los planes por venir, a lo que Jos comprendió que para la liberación de cualquier de los dos dioses son necesarias 4 cosas. El libro. La ubicación donde están sellados. El conjuro para romper el sello, que está oculto dentro de la flor de vida. Las llaves, que son 6. Elementos específicos para poder dibujar unas runas de invocación. Y a lo que entendió Jos solo les falta una cosa. Mas sin embargo, es posible que los cazadores de sombras estén en mismas condiciones o incluso más avanzados. Cuando salió la luna el señor Ello y Jos estaban de regreso en el fondo del abismo, con algo de nostalgia de sentía Jos, esto significa el final de la misión, tal vez el final de su travesía con el señor Ello. Antes de empezar a caminar hacia las enormes puertas al final del camino, allá donde está el gran salón, donde los esperan las otras sombras. Antes de andar Jos dijo: Señor Ello, antes de continuar quiero agradecerle por todo lo que hizo por mí, por cuidarme, por entrenarme, por la paciencia que me tiene, por todo lo que me ha enseñado y mostrado, le agradezco tanto la confianza que me ha demostrado, muchas gracias por escucharme, gracias por su amistad, le prometo que haré que se sienta orgulloso de mí. Ya lo estoy, respondió el señor Ello.
y con unas lágrimas en los ojos por lo que acaba de escuchar, Josh de su bolsa saca un obsequio, su cuchillo y la garra. No los puedo aceptar, dijo el señor L. Son muy especiales y difíciles de conseguir. Con mayor razón debe tenerlos, señor, yo no sabría qué hacer con ellos, usted les dará un mejor uso, algo que pueda apoyar a esta guerra que está por comenzar, además yo ya tengo mi guadaña fantasma para defenderme. Es un obsequio, es de corazón. El señor L las tomó y las guardan en su gabardina verde, se ajustó el sombrero, y le dice a Josh. Tú también te volviste un muy buen amigo mío, muchas gracias, lo haré. Andando, nos esperan. Josh se ajusta el gorro de su atuendo y su cubrebocas y avanza tras el señor L, y así comenzaron su andar hasta las puertas al final del abismo, al otro lado del gran cañón, allá donde los espera Flamael.